Esta mañana de lunes me permito dar la bienvenida al director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial Fovial, Alex Beltrán. ¿Cómo está? Un gusto recibirle. Buenos días. Bueno, muy bien. Buenos días a Buenos todos los días. radioescuchas. Buenos días y agradezco muchísimo la invitación para que podamos informar de todos los trabajos que estamos Sí. ejecutando y los posteriores que vienen a Así futuro. es, estuvieron en las cuadrillas del Fovial atendiendo distintas emergencias, tanto en la longitudinal del norte como también en otras carreteras. Director, cuéntenos, si bien hemos tenido, digamos, estas lluvias en periodo de tiempo muy corto, pero ya traemos un buen rato de este tipo de precipitaciones que acumulan mucha humedad. ¿Cuáles han sido los puntos, director, en los que se ha registrado mayores deslizamientos o desbordamiento de desprendimiento de tierra? Correcto. Bueno, a la fecha llevamos atendido desde que el invierno ha iniciado un acumulado de 539 eventos. Entre ellos, pues los que predominan en efecto son los derrumbes, que tenemos 330 derrumbes a la fecha. También 167 árboles caídos, que es otro fenómeno que se da mucho por el tema de vientos y por el tema de saturación en los taludes. Sí. Y pues hemos tenido también algunas formaciones de cárcavas, que estas se dan por distintos motivos, pero principalmente por fallas en las tuberías o en los drenajes. Con el tema de inundaciones sí hemos registrado solo 2 a nivel nacional, lo cual es bueno. Los puntos vulnerables, pues siempre nos mantenemos en monitoreo en las zonas altas de nuestro país, en la zona de Chalatenango, pero a inicios de este invierno también se nos registraron algunos fenómenos en la zona costera, principalmente en la zona costera del occidente de nuestro país. Ajá. Sin embargo, pues como Fovial mantenemos un monitoreo constante de todas las carreteras para garantizar la conectividad a nivel nacional. Esto es importante y hay esta formación de cárcavas. Con el tema de cárcavas, bueno, tenemos que estar en una constante coordinación. Recordemos que las tuberías de agua potable y las tuberías de aguas negras le corresponden a ANDA. Ah, anda, Sin sí. embargo, nosotros como Fovial tenemos que estar en una coordinación constante con ellos para que podamos apoyarles con el relleno, con la compactación, con la colocación de la carpeta asfáltica y también en coordinación con algunas municipalidades, ¿verdad? Recordemos que también aguas lluvias le corresponde a las municipalidades, es decir, a la alcaldía de cada uno de los municipios. No obstante, cuando estas fallas se dan en carreteras principales, pues nosotros asumimos esos trabajos, pero principalmente pues nuestra tarea como institución es sumarnos a apoyar cualquier actividad que ponga en riesgo la circulación vial. Esta semana que estamos comenzando, director, no hay ningún cierre de días debido a deslizamientos o por trabajos que estén desarrollando. No, a la fecha podríamos tener en algunas zonas de trabajo algunos cierres parciales por la Temporales. ejecución de los trabajos, ¿verdad? Porque tenemos algunas rehabilitaciones de calles a nivel nacional que podríamos hablar de ellas un poco más adelante. Por ejemplo, en el occidente del país tenemos en la zona de Perquín, Aguachapán, Tiquisaya, Chalchuapa, El Coco, que son cierres parciales mientras se ejecuta el trabajo, pero por emergencias, por derrumbes o por alguna situación, hasta el momento no tenemos ningún cierre. Está la conectividad funcionando casi Así- que regularmente. Estuvieron en esta zona, hoy que menciona esta rehabilitación, el fin de semana junto al Ministerio de Obras Públicas en esta zona del Coco. ¿En Así qué es. consisten estas obras, director, que se trabajaron y que se fueron a visitar ustedes? Es correcto. Bueno, recientemente el sábado estuvimos con el Ministro de Obras Públicas dando inicio a la última fase de construcción de la carretera del Coco. Hace 2 años se inició la reconstrucción, es una vía que nos conecta con el vecino país de Guatemala, tiene 15 kilómetros de longitud, pero solo se habían ejecutado 4.6 kilómetros en una fase y 2 kilómetros en otra fase. Desde Fovial hemos estado apoyando también en pavimentar algunos tramos entre sí y este lo estamos ejecutando en conjunto, que son los últimos 5.82 kilómetros, que con esto llegaríamos hasta la frontera de Guatemala, conectamos con Jutiapa, un lugar conocido también como Jerez, en la hermana República de Guatemala. Pero lo interesante es que se va a hacer una especie de bypass ya en el sector del Cantón del Coco. Esto ya está, si lo tomamos Es como referencia, fronterizo eso, es ¿verdad? correcto, es correcto. Entonces, para afectar y para no poner en riesgo, porque es difícil que una carretera que conecta con una frontera, pues va a haber mayor actividad económica y podemos poner en riesgo
por ejemplo, hay cementerios, clínicas, hospitales. Entonces decidimos hacer un bypass, es decir, evitar pasar por el casco urbano del Coco y aperturar 1.2 kilómetros dentro de estos 5.82. Así que finalmente, pues, en aproximadamente 10 meses va a estar totalmente finalizada la frontera más cercana de San Salvador hacia Guatemala, son aproximadamente 80 kilómetros. Claro, después tenemos la frontera San Cristóbal en Santa Ana, las Chinamas en Aguachapán y la Chadura también en Aguachapán. Se va a hacer un bypass, es decir, que es una calle que va a evitar que se pase por el casco, sino que nos vamos a desviar, es una apertura totalmente nueva. Entonces, con esto ya sumamos 15 kilómetros desde Chalchuapa, que es donde inicia, hasta la frontera El Coco con Jerez. Así que quedarían 15 kilómetros totalmente pues funcionales. Sí. Por mencionar, la calle actualmente tiene 5 metros de ancho en promedio. Ahora vamos a entregar 2 carriles de 3.25 más 2 hombros de 1 metro cada uno, más su respectivo drenaje, la estabilización de taludes, la instalación de flex beam, que son estas barreras metálicas que vemos a los costados, la señalización horizontal, vertical. Todo eso está a cargo del Fovial, director. Todo eso está en coordinación con Fovial y con el Ministerio de Obras Públicas. Sí. Así que nos estamos uniendo esfuerzos para poder terminar esta vía. Sí. La conectividad vial por el marco legal que rige todos los procesos que hace el Fovial, explíquenos, porque hay áreas de conectividad en las que ustedes pueden intervenir y hay otras que no, director. ¿Cuáles son los criterios que el marco legal les da? Es correcto. Básicamente nosotros tenemos la responsabilidad de conectar municipios entre sí. Es decir, por poner un ejemplo, la calle que va de Chalchuapa hacia Santa Ana, de Santa Ana hacia San Salvador, o de San Salvador hacia Apopa, de Apopa hacia Guazapa. Es decir, todas esas carreteras que me conecten municipios entre sí, por regla general le van a corresponder a Fovial. Dicho de otra manera, todas las carreteras como la CA1, la CA2 y así sucesivamente son responsabilidad de nosotros. Ahora, dentro de las ciudades, aquellos ejes principales, aquellos ejes que me conectan sitios importantes de la ciudad o que se convierten en corredores logísticos dentro de la ciudad, son también responsabilidad de Fovial. Pongo un ejemplo. En el Gran San Salvador tenemos vías principales como el Boulevard Venezuela, el Boulevard Constitución, el Boulevard del Ejército, que son calles muy anchas que nos están conectando y nos están moviendo flujos de tránsito muy considerados. Son nuestras, son responsabilidad de Fovial. Ahora, habrán calles que son accesos a colonias, que ahí sí ya Fovial ya no entra. Sin embargo, pues tenemos una opción de tener convenios de cooperación con algunas alcaldías y poder apoyar con algunos insumos o con algunos trabajos. Pero en esencia, Fovial es responsable de la conectividad a nivel nacional de carreteras principales. Tenemos aproximadamente 7.000 kilómetros a nivel nacional, que son un poquito más de 4.000 kilómetros los que tenemos de vías pavimentadas y un poco más de 2.000 kilómetros de red no pavimentada, que también... Y también le da mantenimiento. Así es. Y ese es otro criterio. Por ejemplo, en las rutas no pavimentadas tenemos 3 grandes criterios para darles mantenimiento. Uno es que sean zonas productivas, es decir, que hayan cultivos, caña, café, verduras. Generalmente ahí vamos a estar. Lo otro es que sean centros de población grandes, donde aún hay una calle de tierra, pues mientras hay un listado ahí de rutas en espera de pavimentación, mientras esto se da, pues nosotros tenemos la obligación de darle el mantenimiento. Y el otro criterio grande son las rutas turísticas, es decir, donde todavía hay una calle de tierra y hay un lugar turístico, pues ahí vamos a estar nosotros dándole mantenimiento. Sí, sobre todo porque, bueno, hay que, digamos, articular este esfuerzo tomando en cuenta en que el turismo es fuente generadora de divisas. Claro. Y también permite el desarrollo económico local. Local, así es, y eso es a lo que le apostamos, ¿verdad? Si tenemos una calle de acceso buena, pues más turistas van a llegar y se va a desarrollar la economía local, desde lo más pequeño hasta lo grande, desde la señora que va a sacar una venta a tener ahí pastelito de yuca, o a la señora que va a tener la tienda, hasta
el empresario que se va a animar a poner un restaurante o instalar un mirador, etcétera. Así que definitivamente apoyamos eso y pues no está cerrado Fovial a que esta es nuestra red y ya no puede entrar otra. Definitivamente, constantemente, esto ha sido muy dinámico. Solo en este año hemos incluido, me atrevería a decir, más de 1000 kilómetros adicionales de los que se tenían hace un año. Y esto sigue porque hay mucha más necesidad y quiero decir que lo hacemos exactamente con el mismo presupuesto. No se aumentan impuestos, no se aumenta, esto no lo resiente el usuario, sino que tratamos de hacer un poco más siempre con el mismo impuesto que se tiene del combustible. Sí, que este sí se mantiene pese a que tenemos vigente el subsidio, el del Fovial sí se sigue percibiendo porque es estratégico para Claro, nuestra conectividad. claro. ¿Ha disminuido los ingresos en concepto de impuestos a raíz de que a veces uno cree que por la gasolina tener altos precios se puede reducir la adquisición del carburante? Hubo un mes, aproximadamente hace un mes y medio, que sí hubo una reducción mínima, pero se ha mantenido definitivamente el consumo del combustible, el parque vial está creciendo Sí, constantemente. eso le favorece también, Así ¿verdad? es, así es. Entonces se ha mantenido un ingreso casi que constante. Así que Sí, estamos siendo muy creativos tratando de administrar de la mejor manera este sí. impuesto y el mandato es, ese impuesto no se puede aumentar. Claro, ¿no? Y hubo estudios técnicos que fueron presentados hace más de un año, Alex, en los que al contrario se decía el estudio la necesidad de fortalecer el aporte al fovial porque nosotros tenemos nuevas carreteras y estas carreteras hay que darles mantenimiento, Es ¿verdad? correcto. Nosotros tenemos un estudio, por cierto, que indica en su conclusión que deberían de ser 39 centavos los que se deberían de recibir por cada galón. Evidentemente esto no va a pasar, Sí. no está en un Sí, plan no y hay, quiero dejarlo muy sí, claro. Se van a mantener siempre los 20 centavos por por galón galón. desde la creación de Fovial en el 2001, es decir, más de 21 años Sí. con este mismo impuesto, pues, y así tenemos que ser creativos y buscar otras maneras de poder atender esta necesidad. Y le preguntaba, porque fíjese que aquí nos estaban inscribiendo en el número de WhatsApp ¿Sí? sobre algunos problemas de baches. ¿Tiene el ¿Mm? Fovial algún plan de bacheo? Porque hemos conocido a partir de la creación de la Dirección de Obras Municipales Así que es. era una de las áreas en las que iba a apoyar a las municipalidades. Ellos son habitantes de la colonia en los Andes. En el caso del plan de reparación de baches, ¿quién lo ejecuta? ¿El Fovial o la Dirección de Obras Municipales? Estamos coordinados con la Dirección de Obras Municipales. Ellos básicamente están haciendo un trabajo bastante intenso de bacheo, están haciendo una inversión básicamente histórica en las principales ciudades de El Salvador, pero acá en San Salvador tienen particularmente un plan bastante ambicioso de mantenimiento y de rehabilitación. No solo están haciendo bacheo, sino que están rehabilitando muchas vías. Entonces tenemos una coordinación de tal manera que ellos lo hacen sobre todo en las zonas residenciales de todo San Salvador, de toda el área metropolitana, y Fovial se está concentrando en las calles de alto flujo. Por ejemplo, quiero mencionar que esta semana, del 25 al 31 de julio, vamos a estar en la calle Roosevelt, por ejemplo, esto es en Soyapango, que es la calle antigua a Soyapango. Toda esa ruta va a estar recibiendo mantenimiento. En Apopa vamos a estar en la Troncal del Norte, dándole mantenimiento en A bacheo partir de hoy, a lunes. partir de este ¿En día. horarios nocturnos o cómo lo Eso distribuyen? quiero ser muy enfático. Lo hacemos en horario nocturno para ya no afectar de por sí la carga vehicular Sí. y el tráfico que se genera en los días. Así que lo vamos a hacer totalmente de noche. En Santa Tecla también vamos a estar esta semana en la 10ª Avenida Norte y Sur. Y también vamos a estar en la zona de la Libertad, en la carretera de Quesaltepeque a San Juan Opico, realizando bacheo. Esto también sin dejar de lado los trabajos de rehabilitación que mantenemos desde hace un par de meses, que es renovar totalmente algunas vías. Por ejemplo, en Perquín, por ejemplo, estamos haciendo en este sector, estamos rehabilitando una buena parte. Estamos haciendo también una rehabilitación de Chalchuapa hacia Tiquisaya, que se ha renovado totalmente la vía. Y aparte ahí se ha hecho una obra bastante considerable de mitigación, que es la restitución total de los drenajes. Ahí era una zona que para los que la circulan me darán la razón, se inundaba totalmente. Pasar sobre la carretera panamericana a la altura del refugio, esto es en Aguachapán,
era un riesgo. Entonces se disminuía el tráfico, iba lento y bueno, a veces era hasta una altura de 50 centímetros el agua. Entonces esto ya no va a suceder. Se han instalado colectores con la capacidad suficiente para drenar y manejar esa agua. Sí. Por mencionar algunos trabajos. Nos estaban escribiendo desde San Miguel, dice que pregúntele a su invitado qué posibilidad hay de ampliar el puente San Antonio Silva en San Miguel, ya que últimamente han habido varios accidentes, dice. Definitivamente, es algo que podemos evaluar. Con mucho gusto lo vamos a revisar. Técnica, ¿verdad? Si me ayudan ahí tomando nota. Desde San Miguel sobre esta situación de ampliación del puente San Antonio Silva, y gracias también a quienes están conectados en la transmisión del Facebook Live. Estábamos, antes de que nos cuente sobre proyectos que están ya en proceso de licitación, otros que se están preparando, director Alex Beltrán, estaba recibiendo llamados de Soyapango, dice, de la calle El Tobogán. Por favor, dígale que nos incluye. Dice que le felicita porque están trabajando en la colonia Guadalupe, pero la calle El Tobogán de Soyapango. Y ahora recibía también otro llamado, solo que yo entendía que es un problema de cuneta cerca de las oficinas del MAG en Aguachapán. Le sugería a la persona que será bueno que también, por lo que usted nos explicaba anteriormente, se conecten con la Alcaldía Municipal de Aguachapán. Pero usted es el que tiene aquí la autorización para explicarnos, director. Correcto. Bueno, darle buenas noticias a los residentes de Soyapango, y es que lamentablemente se nos alargó un tema de la licitación en las obras de protección en el tobogán. Sacamos el proceso a licitación, es decir, que invitamos a empresas para que puedan ofertar sus trabajos mediante un diseño que se proporciona desde Fovial, y lamentablemente se fue desierto en la primera ocasión, es decir, que por la amenaza del invierno es un poco complicado que las empresas se animen a poder trabajar con ese flujo de agua que tenemos ahí. Sí. Pero darles la buena noticia que la semana pasada lanzamos a licitación y hemos tenido una buena participación de empresas interesadas en poder resolver el problema, y esta semana, a más tardar el viernes, nosotros tendríamos que estar haciendo ya la recomendación de adjudicación para la contratación. Esto significa, para no darle tantas vueltas, que en próximas semanas ya tendríamos una empresa trabajando, porque tenemos el presupuesto, tenemos el diseño y la solución para finalmente poderle dar alivio a todas las personas que residen cerca de este sector. Así que ahí les dejamos ya esa noticia, que es uno de los proyectos que hemos sacado en licitación. Hay que también tomar en cuenta, director, que los proyectos quizás no tengan el mismo nivel de avance en la época en que nos encontramos. ¿Cómo les afecta a las empresas y los tiempos para la ejecución de obras este tipo de situaciones? Definitivamente, cuando hay presencia de lluvia se dificulta. Por ejemplo, tomo nuevamente el tobogán. Hay un río que es el que pasa e ingresa a una bóveda que colapsó, que ya tenía muchos años de haber sido construida. Entonces, estar ejecutando obras con concreto, que es cemento el que se usa ahí en su mayoría, no se va a lavar, por usar una palabra de fácil entendimiento. Entonces, no resulta técnicamente factible poder trabajar durante época de lluvia. Aún así, cuando no hay presencia de lluvia, cuando la humedad es bastante alta, pues se dificulta, y hay que ser pues un poco creativos para lograr avances. Entonces definitivamente el invierno nos afecta. En el tema de calles, por ejemplo, el material que se está colocando en la calle se llama mezcla asfáltica en caliente. Esa sale de plantas, sale a 150 grados centígrados, y pues cuando llueve, lógicamente la temperatura baja considerablemente. Entonces el trabajo no va a quedar adecuado. Entonces quiero aprovechar, si me lo permiten, para hacer una reflexión sobre un proyecto que tenemos en ejecución actualmente entre Nejapa y Yopico. Ay, estaban llamando también de ese sector. Sí. Correcto. Ahí se está haciendo una técnica que es un reciclado en caliente, que tenemos una máquina que básicamente hace dos cosas. Uno, se perfila, es decir, se arranca una capa de 5 centímetros del pavimento existente, y se va a una tolva donde se mezcla con mezcla asfáltica en caliente nueva, y hay un porcentaje. Esto lo hacemos para reducir el consumo de pétreos. Pétreo es la grava. Nosotros somos un país pequeño que no tenemos piedra ilimitada. Entonces, nosotros desde el año pasado estamos aplicando mucho esta técnica de reciclar
y tiene estándares muy altos, de verdad muy altos. No porque se recicle va a tener menor calidad. Entonces, esta máquina va haciendo este reciclado, va recolocándolo, pero lamentablemente hemos tenido lluvias casi todos los días en horas nocturnas. Entonces el avance no ha sido el que queremos y de verdad pedimos disculpas por los inconvenientes porque hay algunas zonas de pavimento todavía expuestas, es decir, que tienen no las mejores condiciones para circular, pero estamos tratando de avanzar incluso en fines de semana cuando el clima nos lo está permitiendo. Así que decirles que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para terminar a la brevedad este tramo que está entre Nejapa, que es viniendo por vía Constitución, viniendo desde Nejapa y yendo hacia el desvío de Opico. Así que decir eso, que estamos pues intensificando nuestros trabajos y esperamos poder resolver a la brevedad esta situación. No es que la obra, por ejemplo, esté, digamos, ya sin ejecución, no, sino que se interrumpe por las condiciones climáticas. Definitivamente es así. Nosotros tenemos plazos de ejecución, las empresas contratistas tienen plazos de ejecución y si estos no se cumplen, pues se toman algunas medidas como multas, pero hay que entender también que nadie puede predecir o controlar el tiempo con exactitud, entonces tratamos de buscar los mejores espacios para terminar y para trabajar en óptimas condiciones. Además de este proyecto que anuncia el director de Fovial, Alexander Beltrán, está por ser ya finalizada su licitación. ¿Qué otros proyectos? En la calle El Tobogán nos decía es uno de ellos, pero ¿qué otros proyectos tiene en este proceso de licitación de conectividad importante vial? Tenemos, respecto a obras de mitigación, hay una situación también acá en la capital sobre la 49 Avenida Sur, en las cercanías de la primera calle. Ahí hay un paso a desnivel, sí, muy cercano a un centro comercial grande. Ahí, lamentablemente, cada vez que llueve, se debe de cerrar el tráfico vehicular porque se inunda. Sí. Este es un problema que lleva muchos años y hemos estado en estudios realizando pues acciones para poder mitigar. Finalmente lo hemos hecho, hemos tenido una coordinación muy cercana con el Ministerio de Obras Públicas y hemos sacado a licitación el proyecto ya de mitigación que va a consistir, ¿qué se va a hacer, director? Básicamente se va a sustituir un colector, que es un sistema que drena subterráneamente las aguas. Evidentemente ya no es suficiente y ya tiene obstrucciones, entonces una pequeña lluvia y muchas veces no necesariamente en el sector, sino que llueve en otro sector, pero ahí se evacúan parte de las aguas de la capital. Entonces esto hace que las aguas ya no circulen solo subterráneamente, sino por la superficie, causando pues lamentablemente los inconvenientes que no se puede circular en esta vía durante la lluvia. Así que finalmente ya se sacó también la semana pasada, vamos a hacer un proceso de contratación directa para entrar a la brevedad posible y pues hacer un plan de manejo de tráfico que afecte lo menos posible toda la circulación durante las horas normales. También hemos sacado otra obra de mitigación a licitación que es sobre la carretera del litoral, pero esta no va a afectar la circulación directamente sobre la vía, sino que vamos a trabajar dentro del cauce del río El Jute. Esto es muy cercano del centro comercial El Faro, ahí en el Puerto de la Libertad. Se van a hacer obras de mitigación, aguas arriba del río, bordas, algunas retenciones, porque sí es un punto que nos ha estado dando bastante dificultades por inundación también, por acarreo y se acumulan rocas. Entonces, estos tres proyectos recién acaban de salir a licitación y aprovecho para hacer la invitación también a las empresas interesadas en poder participar. También tenemos algunos otros procesos que ya van van avanzando bastante y es la fase, a propósito que hablábamos del plan de bacheo, estamos sacando la segunda fase de intervenciones de ejes viales acá en el Gran San Salvador. También tenemos en licitación la construcción de una ciclorruta en el bypass de Usulután, que aparte que se va a renovar la carpeta, se les va a dar un lugar de esparcimiento para todos los usulutecos y todos los municipios aledaños para que puedan sacar su bicicleta en cualquier momento y hacerlo con toda seguridad. Así que por mencionar, esos son los procesos que solo la semana pasada se han sacado, aparte de los que ya traemos en cola de ejecución, ¿verdad? Y siguen los trabajos, director Beltrán, sobre la 87.
Avenida Norte, ahí, bueno, hubo un accidente. Las obras se deben señalizar adecuadamente y los conductores debemos de asumir también un papel responsable ante esto, pero ocurrió este percance, director. Sí, lamentablemente pues ahí colapsó una tubería de agua potable, la cual pues dañó la tubería de agua negra, las tuberías de agua lluvias. Entonces fue un colapso que se formó un agujero de considerables dimensiones. Nosotros desde ese mismo día, desde Fovial, ingresamos a atender el problema. Realmente no son trabajos programados, quizá Sí. quiero aclararlo, son trabajos emergentes que surgen a raíz de estas fallas. Y pues empezamos a trabajar. Al segundo día de trabajo, cuando ya se tenía preparado, nosotros somos muy enfáticos y tenemos normado el tema de la señalización. Entonces se dejan pues los dispositivos de seguridad y específicamente cuando hay agujeros dejamos, lo voy a decir coloquialmente, un volcán de tierra. Sí. Para que si se da un fenómeno que alguien pasa esa señalización, pues pueda llegar a detenerse en este retén de tierra. Lamentablemente sí se nos dio un caso que un vehículo iba definitivamente a excesiva velocidad porque saltó este volcán de tierra. Y afortunadamente no hubo daños personales, solo hubo daños materiales, pero sí fue pues delicado lo que ahí sucedió. Y pues bueno, hacer el llamado, ¿verdad? Que ante la señalización, bueno, de hecho en la ciudad no deberíamos de andar tan rápido. Los límites dentro de la ciudad máximos son 60 para los vehículos particulares y 40 para el colectivo. Pero hacerles el llamado, ¿verdad? Que si hay señalización lo hagamos con mucho cuidado. Estamos tratando de hacer estos trabajos lo más rápido que se puede. Decir que ya tenemos un avance bastante considerable en esta reparación y si el clima nos lo permite y Diosito nos lo permite, pues estamos colocando la carpeta asfáltica esta noche y ya mañana pues se puede circular con normalidad. Si hay lluvias intensas esta noche, pues vamos a tener que esperar un día más, pero estamos ya en etapa final, ya el relleno ya se realizó, se hizo con lodocreto para poderlo hacer a la mayor brevedad y pues se hicieron todas las sustituciones y reparaciones de tuberías. Así que en un día más, si el clima nos lo permite, pues tenemos abierto el tráfico. Me estaban escribiendo de Cantón La Flor, pero no sé jurisdicción de dónde. Ya ¿La Flor será Sonsonate? No sé, ahora le pregunté, estoy esperando que me responda. Pero antes, director, hay también obras que ordinariamente mantienen ustedes en ejecución como parte de este eje de trabajo de conectividad. Entre ellas me decía, siguen con la mitigación de riesgo en la zona del Molino. Esto es en Santa Ana. Ahí hay un cierre, director. Sí, yo quiero hacer la aclaración que dije que hasta el momento no había, pero sí tenemos un punto, lamentablemente, que estamos ejecutando una obra definitiva. Solo quiero dar el contexto. En este sector de la Colonia La Libertad, en Santa Ana, pues es un punto donde converge buena parte de las aguas de Santa Ana que constituyen amenazas de inundación. De hecho, en esta zona de la Colonia Libertad, muy cerca de la UNICAES, es una universidad privada de Santa Ana, y muy cerca del cementerio municipal Santa Isabel, pues las viviendas estaban tan resignadas a este problema que tenían muros en sus entradas de casa de 1 metro de altura. Entonces, cada vez que se venía una lluvia intensa, pues el agua crecía a tal nivel que ellos, para evitar que el agua ingresara a sus casas, pues tenían esos muritos de contención en las entradas de sus puertas. Empezamos a trabajar a inicios del año con el diseño de las obras definitivas y se está construyendo una obra que ya está en un avance del 60%, que cuadriplica la capacidad de la que estaba anteriormente, que aparte de ser inadecuada o insuficiente, estaba deteriorada. Entonces, pues hacer también del conocimiento de todos los santanecos y todos los usuarios que a diario pasan por la calle hacia Tacachico, que estamos en etapa final. Ya hicimos lo más complicado y era colar o formar en concreto la bóveda. Ya está finalizada la bóveda. Entonces estamos realizando algunas obras de acomodamiento para poder habilitar el tráfico parcialmente. Para ir a San Pablo Tacachico. Para ir a San Pablo Tacachico, pero es un sector también con mucha población en la zona de Santa Ana, que está todo este sector de Santa Isabel, San Luis La Planta. Es una zona bastante poblada, en la zona oriente de Santa Ana. Pero decirles que pese a que con el ministro de Obras Públicas estuvimos por ahí hace un par de semanas y dijimos que se aperturaba en septiembre, pues darles la buena noticia que en una semana
máximo 15 días vamos a estar aperturando parcialmente Será el en tráfico. agosto, entonces se va a adelantar. Así es, el clima nos lo ha permitido en un par de días, a pesar de que Santa Ana es duro con el tema de las lluvias, pero hemos logrado tener algunos avances. Así que en esta hora particularmente ya, a pesar de que hemos habilitado 2 rutas alternas, pues creo que la población nos pide a gritos que agilicemos y eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Y ya nos respondieron a través del WhatsApp 7861-9808, director Alex Beltrán, es el cantón La Flor, pero de San Martín, adelante de San Martín. Ajá. Es una calle de tierra, dice que ordinariamente Fovial le da mantenimiento, ella dice que casi lo hacen cada 10 años. ¿Son así de largo los periodos? No, nosotros tenemos la obligación de hacerlo por lo menos 2 veces al año, por lo menos, pero esto es cuando las rutas son extensas o complicadas en montaña, pero generalmente damos entre 3 y 4 intervenciones al año, es una intervención cada 3 meses. Vamos a revisar, acá me están tomando nota, y si eso es así, pues que cuente que lo hacemos a la brevedad posible, vamos a intervenir. De no serlo, pues nos comprometemos a hacer las gestiones con la alcaldía para ver de qué manera se le apoya y pues podemos darle respuesta a lo que nos está solicitando. Y un habitante de Santa Tecla se comunicó a través del 22-24-0888. Él hablaba sobre la necesidad de la señalización aérea, porque dice que a veces no hay rótulos de altos. La señalización vial, ¿de quién es responsabilidad, director? El ente coordinador es el Viceministerio de Transporte, sin embargo, también tenemos una fuerte coordinación con el Viceministerio y realizamos algunos trabajos. Principalmente lo hacemos en carretera, tengo que ser muy honesto. En las áreas urbanas hemos hecho también algunas coordinaciones y pues la Alcaldía Municipal de Santa Tecla no sería una excepción, tenemos una relación bastante cercana y con gusto podríamos revisar. Nosotros tenemos un contrato actualmente vigente que nos permite realizar algunas obras en vías principales y si esta señalización de la que el usuario nos habla está en alguna de las calles principales, la segunda calle, la cuarta calle o todas estas que son principales, con gusto que conectan hacia el occidente, ¿verdad? Para salir por la colonia Las Delicias. Así es, totalmente. Sí. Ya veo que conoce muy bien esa zona. Gracias, director, por haber venido esta mañana de lunes a contarnos sobre los trabajos que se hacen para mantener y otras obras para mejorar la conectividad vial en nuestro país, que es tan importante para el desarrollo económico también, y será en una nueva oportunidad que continuaremos hablando de estas obras. Correcto, nos quedan muchos temas ahí pendientes que con gusto quisiéramos tomarlos, como el tema de las ciclovías, el tema de los pasos de desnivel, el tema de algunas otras obras que vienen a futuro para el próximo año. La verdad, decirle a todos los usuarios que como Fovial nos mantenemos muy pendientes, monitoreando 24 horas al día, 7 días a la semana, para garantizar la circulación, para garantizar que no hayan obstáculos y que no sea inseguro poder circular. Así que agradecemos a todos la paciencia que tienen, el respeto que tienen por nuestro trabajador vial y ese apoyo que hemos tenido siempre como institución. Muchísimas gracias. Gracias a usted y en efecto hay que respetar a los trabajadores del Fovial. Hemos tenido que lamentar cualquier situación anómala que se presente por conductas aisladas, director. No es que todos los conductores son de ese tipo de perfil, pero sí hay algunos hechos aislados en los que se ha irrespetado el trabajo de los banderilleros y todo el personal que está en campo con el Fovial.